Hola a todos. Veo que seguís viajando por mi canal y eso me gusta mucho. Antes de nada quiero deciros que el domingo pasado no grabé ningún vídeo. Es verdad, porque tuve exámenes y bueno, pues lo primero es lo primero. Pero a cambio, esta semana os traigo dos vídeos. Como muchos sabéis, estuvimos viviendo en Londres una temporada y dada la actualidad, creo conveniente grabar un vídeo sobre el Brexit. En primer lugar, ¿qué es el Brexit? Bueno, pues el Brexit es la abreviatura entre Britain, Bretaña, y exit, salida. Es decir, la salida de Bretaña, la salida del Reino Unido. Al hablar del referéndum que ha tenido lugar, Brexit es la palabra más sonada, la que todos hemos oído, pero lo cierto es que existe otra figura, que es la del Remain, que es la formación de la palabra Britain, Bretaña, y Remain, permanecer, que significa la permanencia del Reino Unido. Pero como nos gusta el salseo, pues tiene más tirón mediática la salida que la permanencia del Reino Unido. En segundo lugar, ¿por qué se ha celebrado este referéndum? Es muy sencillo. Tras la crisis de la eurozona, los británicos dudaban de los beneficios que la pertenencia a la Unión Europea les podía reportar a ellos. Ha de decirse que el Reino Unido es la segunda potencia económica europea. Entonces, el primer ministro Cameron, del Partido Conservador, prometió en 2013 que si salía elegido en las elecciones del pasado año, en 2015, haría un referéndum para que los ciudadanos opinasen si querían seguir perteneciendo a la Unión Europea o no, pese a ser él mismo uno de los interesados en la permanencia. Y a la vista está que cumplió su promesa y a día de hoy, 24 de junio, le ha llevado a dimitir. En tercer lugar, ¿quiénes estaban a favor de permanecer y quiénes estaban a favor de salir de la Unión Europea? A favor de permanecer se encontraban el presidente Cameron, así como 16 de los 21 miembros que componían su gobierno. También estaban a favor el Partido Laborista, el Partido Nacional Escocés, de Gales Plaid Cymru y el Partido Liberal. Y en tercer lugar también el presidente de los Estados Unidos y los demás presidentes de los países de la Unión Europea. Y a favor de abandonar se encontraban algunos parlamentarios laboristas, más o menos la mitad de los parlamentarios del grupo conservador, incluidos 5 de los 21 miembros que conformaban el gobierno de Cameron, y el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Y también el UKIP, el Partido Nacionalista Independentista. Finalmente, en cuarto lugar, que es lo que más preocupa a los españoles, aunque no es solo de aplicación a los españoles, sino a todos los países que forman parte de la Unión Europea, ¿qué consecuencias tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Lo cierto es que no existe una respuesta única, ni tan siquiera concreta, puesto que estamos ante un momento histórico sin precedentes. Es decir, nunca antes un país se había planteado la posibilidad de salir de la Unión Europea. No obstante, pueden existir tres posibilidades. Una de ellas es la de que el Reino Unido forme parte del espacio económico europeo, tal y como lo vienen haciendo países como Noruega o Liechtenstein. De este modo, se mantendría la libre circulación de trabajadores, pudiendo los españoles seguir trabajando en el Reino Unido sin necesidad de permiso o visado alguno, sin ningún problema. Además, en cuanto a la seguridad social, seguirían aplicándose los reglamentos comunitarios previstos para la seguridad social y a este respecto no habría ninguna variación respecto al momento actual. Una segunda situación sería aquella en la que el Reino Unido adoptase un modelo similar al que viene utilizando Suiza, por ejemplo, en el que adopte acuerdos bilaterales. Estos acuerdos servirían para relacionarse con la Unión Europea y, por ejemplo, uno de ellos
podría ser el de asumir y someterse a normas comunitarias en materia de mercado interior, lo que posibilitaría la libertad de movimiento y libre circulación de personas. Y una tercera situación sería aquella más radical, que ni siquiera es la que desean las personas que han votado a favor del Brexit, y es aquella en la cual Reino Unido cerrase totalmente sus fronteras. En este caso sería necesario ostentar un visado para poder entrar al Reino Unido, pero como he dicho, esta opción no es la que se desea, puesto que esta relación sería recíproca, es decir, las personas del Reino Unido que deseen acceder a un país miembro de la Unión Europea también necesitarían un visado. En mi opinión, y respecto al caso concreto de España, creo que lo más conveniente sería optar por la primera de las opciones y, en todo caso, subsidiariamente por aquella en la que se establezcan acuerdos bilaterales, ya que, aunque Reino Unido pretenda controlar la inmigración, lo cierto es que en España hay casi 1 millón de personas trabajando y residiendo, por lo que quizás a Reino Unido le interesaría establecer un acuerdo con España por el cual los españoles que ya se encuentran en Reino Unido trabajando y viviendo allí puedan permanecer a cambio de que los británicos que se encuentran aquí puedan hacer lo mismo. A pesar de todo, cualquier cambio no tendrá lugar hasta dentro de 1 o 2 años, que es el momento previsto para que los acuerdos que se alcancen o las decisiones que se tomen posean firmeza y entren en vigor. En todo caso, las primeras consecuencias destacables que sí se han producido ya es un descenso de los mercados y del IBEX 35, que ha sufrido la mayor caída en su historia, concretamente un 15,9%, pero también en las divisas. La libra esterlina ha caído un 11% frente al dólar, la mayor caída registrada desde 1985, y el euro ha caído un 3%. Y por otro lado, suben el dólar y el oro, concretamente un 5%, que es el mayor ascenso que ha experimentado en los últimos 8 años. Me gustaría que dejases tu comentario aquí abajo, tu opinión sobre el Brexit o sobre lo que te ha parecido mi vídeo de hoy, o sobre lo que te dé la gana. Y bueno, abajo en la cajita de información además os voy a dejar el link de el blog de un compañero mío de trabajo que trata el tema sobre el Brexit y es bastante interesante. Por último, recuerda seguirnos, como siempre digo, en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!